Doctor Murgas, muchas gracias por sus palabras. Y quiero invitar al escenario a la señora Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, la doctora Marta Carvajalino Villegas, quien se dirige a todos ustedes. Bienvenida, ministra. Muy buenos días para todas y para todos. Doctor Carlos José Murgas, muchas gracias por su intervención. A todos quienes están aquí, a los directivos del gremio, a los directivos de la Sociedad de Agricultores de Colombia, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura y en lo fundamental a los agricultores y las agricultoras, palmicultores y palmicultoras, quien me permiten referirme delante de ustedes no solo a lo que se ha planteado aquí, sino a esta apuesta del Gobierno Nacional que compartimos, que es que la agricultura en Colombia siga creciendo. Y quisiera aprovechar, doctor Carlos José, por lo último que usted pone en este espacio, el llamado que le hace usted a esta ministra y seguramente por intermedio mío al conjunto del Gobierno Nacional. Lo ha dicho usted, la desigualdad y la ausencia de justicia social son el caldo de cultivo de la guerra en Colombia. Nuestra apuesta, que creo que es una apuesta común, que puede ser la esencia de ese gran acuerdo nacional que nos permita reconstruirnos, que nos permita cerrar heridas, es la apuesta por cerrar las brechas de la desigualdad, por seguir creciendo económicamente y por darle a quienes no han tenido oportunidades la posibilidad de sembrar la paz, de sembrar la tierra, de producir comida y de seguir creciendo. Y en efecto, acepto esa… Vivimos un momento difícil en el país. La violencia aparece nuevamente como ese fantasma que nos impide llegar a acuerdos, como el fantasma que nos impide creer en un futuro mejor en esa nueva Colombia. Y yo me paro también como usted lo ha hecho. Aquí seguimos, pese al miedo. Debo decir que como víctima de la violencia política en Colombia no puedo tener otra disposición, no puedo decir otra cosa que rechazar los actos violentos y solidarizarnos con la familia del senador Uribe, esperar su pronta recuperación y convocarnos todas y todas a la más amplia unidad. Nuestra fuerza, nuestra voz, desde la diferencia y desde las perspectivas distintas que podamos tener, será el gran baluarte, son el gran baluarte de poder resistir a los violentos y a quienes no quieren que este país construya la paz. Y por eso quisiera empezar, usted me ha cambiado la estructura de mi intervención, pero creo que es lo correcto, por tratar de quitar esa angustia que se genera sobre las decisiones de política pública del sector agricultura. Ha dicho usted que el sector de la palma, yo diría que el sector agrícola, el sector pecuario en Colombia, en lo fundamental requieren seguridad jurídica sobre la tierra. Creo que lo hemos reconocido todas y todos. Y habla usted de la necesidad de formalizar la tierra en Colombia para que nuestros campesinos y campesinas, pequeños productores, medianos productores, puedan tener acceso a bienes y servicios públicos, podamos tener estabilidad y arraigo. Pero la formalidad de la tenencia en Colombia, que es una situación consolidada histórica, no es solo un problema de normas y de leyes, es un problema de poder reconocer la forma en la que hemos transado y movido la tierra. La formalidad en Colombia es una apuesta de la paz, está allí al centro del punto 1 del acuerdo de paz. Y se trata entonces de que nuestros pueblos indígenas, de que nuestras comunidades negras, que los campesinos, los pequeños y medianos productores tengan sus títulos. Y frente a eso yo creo que tenemos que avanzar y hemos venido avanzando. Este gobierno ha formalizado más de 1,5 millones de hectáreas, personas que ya estaban en su tierra, que hoy pueden tener el título y tener acceso a bienes y servicios públicos y defender la propiedad de su tierra y de su territorio. Y también hemos avanzado en la posibilidad de que esa formalización hoy tenga una apuesta conjunta, que es la jurisdicción agraria. Ayer,
todas las bancadas y los ponentes de Cámara y de Senado radicaron ponencia positiva al proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria, principios, competencias y procedimiento, en un acuerdo que hicimos en el periodo legislativo anterior. El Centro Democrático, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, Cambio Radical, se han puesto de acuerdo en un articulado para poder tener prontamente jueces agrarios y rurales. Ese acto de acuerdo, de concertación, demuestra que es posible, en el marco de la diferencia, encontrar rutas y salidas. La jurisdicción agraria será la posibilidad de avanzar más rápido en el proceso de formalización de las tierras, pero también de resolver los conflictos sobre la tierra, la indebida ocupación de los bienes baldíos de la nación, la situación o la discusión frente a si un bien es de la nación o es de propiedad privada, que desde hace muchos años resolvía la autoridad administrativa agraria. Hoy, en el proyecto de ley que se va a discutir en la plenaria de Cámara y en la plenaria de Senado, esas decisiones, nos hemos puesto de acuerdo, serán administrativas y judiciales. Cuando no hay discusión frente a la naturaleza jurídica de los bienes, serán administrativas, y serán judiciales cuando hay discusión sobre ello. Y yo creo, con todo respeto, que ese acuerdo es la esencia de la paz, porque aquí nos hemos matado por la tierra. Y si tenemos quien resuelva los conflictos sobre la tierra, dejaremos entonces que las armas no estén ahí. Y creo que ese es un gran paso en la construcción de la paz. Y nos ha dicho usted que le preocupa las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Una norma que incorpora el Plan Nacional de Desarrollo, para decirnos que además de las determinantes ambientales, que este sector además viene acogiendo con mucha fuerza en el proceso de sostenibilidad, existen también las determinantes agrarias de producción de alimentos. Y lo primero que debo decir es que la palma está en los productos que producen alimentos. ¿Puede estar la palma en un área de especial protección para la producción de alimentos? Lo digo con absoluta claridad, sí. Y entonces, ¿cuál es la idea del área de la especial protección para la producción de alimentos? Que actividades ajenas a la producción agropecuaria nos generen una presión sobre el uso del suelo agrícola. Pasa al borde de las capitales, pasa en el oriente de Cundinamarca, pasa en la sabana de Cundinamarca, pasa alrededor de Cali, de Medellín y de Bucaramanga. Nuestros mejores suelos empiezan a cambiar de uso. Y no es cambiar un producto agropecuario por otro, es cambiar la actividad agropecuaria por la construcción, por la minería. No hay productor agropecuario que en Colombia resista la presión inmobiliaria sobre el suelo rural. Y eso nos ha llevado, sin duda, a que la producción empiece a alejarse de los centros urbanos y entonces es más costosa. No necesitamos hoy, cuando el mundo pierde 12 millones de hectáreas de suelos arables, defender el patrimonio que tiene Colombia de suelos para la producción agropecuaria, dentro de esas La Palma, y yo creería que sí. Con todas las discusiones de las normas que podamos tener, la actividad agropecuaria en Colombia y en el mundo es una actividad fundamental para la soberanía, para la seguridad y para la producción y el mantenimiento de los sistemas agroalimentarios del país, de la región y del mundo. Yo creo que la causa de la defensa de las áreas de protección para la producción de alimentos es una causa del conjunto del sector agropecuario y tenemos toda la disposición para discutir su alcance, para discutir sus formas, pero insistimos y permanecemos en ello, el suelo rural agropecuario en Colombia es el patrimonio de las agricultoras y de los agricultores. Y hace usted alusión a los territorios campesinos agroalimentarios, una figura muy similar a las zonas de reserva campesina. Me encontré entrando acá, agradezco esa calurosa bienvenida de muchas zonas del país, a gente de la costa caribe, que están hoy produciendo palma en áreas de las zonas de reserva campesina. ¿Son incompatibles los territorios campesinos con la actividad palmera? Y usted aquí lo ha dicho de manera muy clara, no. Podemos entonces
hablar de los territorios campesinos y hablar de La Palma, y yo creo que eso nos lleva, usted lo ha dicho sin duda, a construir una apuesta mancomunada de incorporación, de inclusión, como lo dice el lema de este Congreso, y decir que los campesinos y campesinas en Colombia, que hoy están asociados a la cadena de La Palma, pueden tener una garantía de que sus territorialidades se respetan, y es lo que hemos venido haciendo con los territorios campesinos agroalimentarios. Y esto tiene en su esencia algo que es para el gobierno nacional fundamental: el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Y eso no puede ser algo que se contraponga al desarrollo de la agroindustria, no puede ser un elemento que se contraponga entre pequeños y grandes, que se contraponga entre el crecimiento y el reconocimiento del territorio. Yo creo que hoy podemos decir que el reconocimiento del campesinado, un sujeto colectivo que ha sufrido con la guerra, que ha sido despojado, cuyas tierras han sido acaparadas, mujeres que han visto cómo sus familias ante la guerra se diluyen y han tenido que resistir, que hoy muchas de ellas, nos lo contaban, han resistido a partir del cultivo de palma que tienen. Podemos construir una apuesta conjunta de reconocimiento de los territorios campesinos y del crecimiento económico, y la apuesta de este gobierno nacional es sin duda un sí de inclusión, un sí de reconocimiento. Y para eso el gobierno nacional tiene una apuesta que intenta plantear como compatible la agroindustria y la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria. Este país tiene 40 millones de hectáreas dentro de la frontera agropecuaria, muchas de ellas subutilizadas. Tenemos un reto inmenso de que esos 5,5 millones de hectáreas de agricultura, dentro de las cuales están las 600,000 hectáreas de La Palma, crezcan al menos a 14 millones de hectáreas. Es un reto que no está allí desde este gobierno, es un reto que tenemos hace 60 años, que la agricultura en Colombia crezca. Y creo que aquí podemos decir que todos los que estamos aquí tenemos ese objetivo, que el área sembrada en agricultura crezca. Y debe crecer en la gran industria, debe crecer en el pequeño y en el mediano productor, y también debe crecer en la agricultura campesina. Ese es el reto que tenemos en la política agropecuaria. Y para eso los retos que hemos propuesto tienen 1.000.000 de dificultades. La primera, una institucionalidad agropecuaria débil, centralizada, una institucionalidad agropecuaria fragmentada. El ICA tiene una tarea muy debilitada hoy a propósito de los retos de control fitosanitario que tenemos en este cultivo. La UNAP, muy pequeña, atiende otro sector. La Agencia de Desarrollo Rural centró su actividad en la formulación de proyectos productivos. La Agencia Nacional de Tierras se sustrajo del territorio. El diseño institucional hoy en Colombia no responde a las necesidades que tiene el sector y no se va a resolver en el año y medio que le queda a este gobierno. Lo tenemos que resolver como país en una apuesta a largo plazo. ¿Cuál es la institucionalidad agropecuaria que queremos? A propósito de la asistencia técnica, a propósito, algo muy importante para La Palma, el sistema de adecuación de tierras, las lógicas de riego y drenaje. 80% de nuestra área irrigable no tiene infraestructura para riego y drenaje. Hoy no tenemos una autoridad sólida para el riego y el drenaje en Colombia. Esos son los elementos que hay que discutir. Lo ha puesto la SAC y ustedes reiterativamente: vías terciarias y seguridad, elementos fundamentales para el desarrollo agropecuario en Colombia. Nuestro déficit en vías terciarias, que además se dejó para que fueran los alcaldes los que intentaran resolver el asunto, es inmenso. Necesitamos un instituto de vías terciarias y necesitamos construir y generar los recursos necesarios para atenderlas. Y necesitamos pensarnos para el campo colombiano una apuesta de seguridad distinta a la que en efecto se viene adelantando desde hace muchos años, porque hemos demostrado que todavía no tenemos el control de los territorios. Y ahí nuevamente hablo de la paz. Nuestra apuesta de seguridad es la apuesta de la paz. Y para eso yo creo que podemos generar un acuerdo entre quienes ejercen esta actividad, entre el gobierno nacional, para reforzar actividades. Han hablado ustedes de la importancia de La Palma en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sustituir una economía ilegal por una economía lícita. No es solo cambiar de cultivo, no es quitar la coca y sembrar palma.
es darle a las familias que viven de la coca la posibilidad de tener una economía a largo plazo, una economía que les genere seguridad, no solo ingresos, una economía que genere arraigo en el territorio. El doctor Nicolás ha venido hablando con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Para el sector agricultura es fundamental transformarnos en sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes y seguramente encontraremos allí muchas posibilidades. Y en el marco de esas posibilidades de la incorporación, de la diversificación y de la inclusión, que es el lema de este Congreso y que recoge muchas de las apuestas de este gobierno, yo debo decir que para el gobierno nacional es fundamental seguir avanzando en la consolidación de la administración de los fondos parafiscales. Tenemos una discusión que nos parece importante abrir, hacer pública. ¿Qué pasa con los recursos de la parafiscalidad agropecuaria en Colombia? Recursos públicos que en virtud de la ley los administran los particulares y que tienen una disposición legal específica, investigación, comercialización y fortalecimiento de la producción. Hace 30 años nos pusimos de acuerdo en que en la parafiscalidad palmera era fe de palma y la ley 138 así lo dispuso. Hoy la mayoría de nuestros fondos parafiscales tienen muchas dificultades, pero yo debo decir, y se lo he reconocido acá al doctor Nicolás, que si hay un fondo que tenga precisión y claridad de la información, del recaudo y de la inversión, es el Fondo Palmero. Y yo creo que eso es absolutamente importante en la política agropecuaria. Y qué importante, y se lo manifesté a usted, que pudiéramos tener una conversación abierta como país de la parafiscalidad en Colombia, de los éxitos, de las buenas experiencias y de las no tan buenas. Aquí usted ha puesto muchos retos del Fondo de Fomento y del Fondo de Estabilización de Precios. Tenemos retos inmensos en otros fondos de lo cual podemos aprender e intercambiar. Muchos fondos de estabilización de precios que hoy no existen, como el fondo que deberíamos tener para arroz. Muchas dificultades en fondos de fomento que no logran el recaudo adecuado, primera obligación legal de la administración. Hoy en la parafiscalidad agropecuaria está la posibilidad de ponernos frente a cuáles son las rutas de crecimiento y de estabilización de la agricultura y de la actividad pecuaria en Colombia, y yo creo que estamos a tiempo, después de 30 años de este diseño institucional, de decirle al país cuál es la ruta. Y aquí hay un elemento fundamental que yo quiero también resaltar. En la crisis del Catatumbo, en esa conmoción decretada por la violencia, por la persistencia en la lógica de desplazamiento y por la situación humanitaria, convocamos a los fondos parafiscales a hacer inversión en la región donde tenían las cadenas. El decreto dispuso que el 2% del recaudo debería hacerse allí. Y debo también reconocer que aquí se hizo una inversión mayor, que este fondo respondió a la crisis y se sumó a esa apuesta que tenemos todos por rescatar a todos quienes en el Catatumbo son víctimas de la guerra. Inmenso agradecimiento porque es la muestra de que podemos trabajar juntos. Tenemos 3 retos en la agricultura y lo hemos dicho de manera muy clara. El primer reto es sin duda el ambiental. Usted lo deja de últimos, pero hizo especial énfasis en que no por eso es menos importante. No hay actividad agropecuaria en el mundo que no deba tomar medidas de mitigación y de adaptación frente a la crisis climática. La crisis climática no solo son más lluvias y más sequías, son más problemas fitosanitarios, son más enfermedades para nuestros cultivos. La degradación del suelo y la contaminación del agua son factores fundamentales para cualquier producción agropecuaria. Hablar hoy de la transformación de la agricultura es fundamental para hablar del futuro de la agricultura. Y ese reto que nos da espera en un sector como este, en una cadena como esta que hace un uso intensivo del agua y del suelo, es fundamental. Yo creo que lo que ustedes han hecho con el sello de aceite de palma sostenible en Colombia es la ruta y que el esfuerzo del fondo alrededor de avanzar en ese sentido es el correcto. Ojalá lográsemos que toda la actividad agropecuaria en Colombia, como muchos gremios lo vienen haciendo, hay que decirlo,
pudiera avanzar de manera más eficiente. Los mercados internacionales hoy exigen criterios de sostenibilidad y los mercados internacionales, como ustedes lo mostraron en su gráfica, se están diversificando y están siendo más exigentes. Nuestras potencialidades frente a Europa, frente al Asia, frente a América, frente al conjunto de esfuerzos que ustedes han hecho con otros gremios, frente a los esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional para abrir, dependen de que nuestras cadenas sean sostenibles. Y ahí entonces tenemos retos institucionales. No podemos avanzar en el tema fitosanitario con autoridades como el ICA tan debilitadas. Yo creo que una causa común de los agricultores y agricultoras en Colombia es fortalecer el Instituto Colombiano Agropecuario, para que tenga mejor control, para que tenga servidores de carrera, para que tenga una burocracia permanente, técnicamente reconocida, que esté presente en los territorios. Y necesitamos reconstruir la institucionalidad que nos permita hacer control a todos los procesos de formalización de la cadena. Han puesto ustedes acá datos que nos hablan de la necesidad de hablar, de controlar la formalidad en la cadena. La informalidad en general en el sector afecta a todos los productores. Si no tenemos presencia institucional en los territorios, ¿cómo contribuimos a mantener estos procesos de formalidad? El segundo reto es el tema del hambre en el mundo, en Colombia, en las regiones donde está la palma. Necesitamos mantener circuitos de abastecimiento agroalimentarios. La palma debe crecer. La palma debe crecer, intensificarse sosteniblemente en los territorios y crecer en área sembrada de manera controlada. Crecer de manera no ordenada no es una alternativa, ni para la palma ni para ninguna cadena. Y ese crecimiento entonces debe de venir de una política adecuada del ordenamiento productivo. Ese es un deber del gobierno, es un deber del gremio, es un deber de los productores y de productoras. Y en nuestros territorios, donde está la palma, hay que fortalecer otras cadenas también. Tenemos que hablar de territorios que produzcan muchas cosas, de territorios que tengan circuitos agroalimentarios que permitan que los productores accedan a productos de manera a un precio justo y accedan a productos frescos y de calidad. Y yo creo que en el ordenamiento productivo está la respuesta. Pero el reto fundamental es la paz en Colombia. No hay actividad agropecuaria sostenible si no nos ponemos de acuerdo en cómo lograr una Colombia en paz. Y es quizá nuestro mayor reto. En ese reto, con las diferencias, en ese reto, con las distancias políticas, en ese reto, con diferentes perspectivas, tenemos un imperativo ético y es encontrar el camino común y conjunto desde todas las orillas. Es quizá el problema del que más padecemos. Es quizá el problema que durante muchos años no nos ha permitido consolidar la producción agropecuaria. Lo dijimos en estos días con el Grupo Prisa. La tierra era la causa de la guerra, lo fue. Aún está en disputa, pero hoy la tierra y el desarrollo agropecuario en Colombia pueden ser el eje vertebral de un gran acuerdo nacional que nos permita a nosotros hablar de esa nueva Colombia, que nos permita a nosotros hablar del futuro, que nos permita hablar de la sostenibilidad, que nos permita hablar de la justicia. Y yo creo que ahí nos hemos encontrado, nos vamos a encontrar y este país seguramente agradecerá su esfuerzo, el de su gremio, por insistir en que la paz es el camino en Colombia. Habla usted de modelos asociativos y habló del crédito. Hemos colocado en este gobierno, se han colocado más de 93 billones del sistema de crédito de fomento agropecuario. Se incrementó la colocación de manera impresionante, fundamentalmente en grandes productores, a través de instrumentos como el crédito, la incorporación del crédito asociativo. Nuestro reto es que los palmicultores, esas nuevas plantas de beneficio de la palma, puedan acceder a crédito, no a muchas operaciones de crédito, a una operación de crédito en crédito con volumen. Necesitamos allí en la inversión donde tenemos grandes retos colocar mayores volúmenes. Se nos critica porque las operaciones de crédito en pequeños y pequeños de bajos ingresos vienen disminuyendo,
pero el valor de colocación de pequeños viene aumentando, porque hemos puesto una política de asociatividad. No hay producción agropecuaria sin asociatividad. Lo que ustedes han mostrado aquí, lo que ha mostrado la caficultura en Colombia, es que cuando los productores se organizan, hacen un beneficio común y producen y comercializan juntos, las ganancias son mejores. El reto nuestro, con los recursos que hemos puesto para tasa subsidiada, para incentivo de capitalización rural y en lo fundamental para fortalecer el sistema de garantías agropecuarias, es que logremos que en este 2025 se coloquen 43 billones en el sector y más del 10% de ellos en créditos para pequeños y pequeños de bajos ingresos en lógica asociativa. Y ahí quisiéramos pedirle a todos los gremios mancomunadamente ayudarnos a ubicar dónde está la oferta y dónde están las dificultades. No hay actividad agropecuaria sin garantía, sin seguridad en el crédito. Hoy hemos puesto incentivo de seguridad agropecuaria con recursos apalancados del presupuesto general de la Nación y esperamos que todos los pequeños y medianos productores tengan garantías, una actividad de alto riesgo que ante la crisis climática demanda una inversión del Estado. Nosotros hemos colocado cerca de 1,5 billones en el sistema de fomento agropecuario para apalancar esos 43 billones que esperamos, esos 93 billones y en este año 178.000 millones que esperamos apalanquen esos 43 billones. Ayúdennos a que el crédito asociativo sea una realidad. Y allí donde las instituciones no están funcionando, que el Banco Agrario no funciona, que Finagro no llega, que en la banca no se está comercializando con las tasas de intereses que está proponiendo el sistema de crédito agropecuario, ayúdenos a través del gremio a identificar las barreras para trabajarlas propiamente y tomar las medidas. Es sin duda la posibilidad de que todos empiecen a renovar sus cultivos, a tener mejores prácticas, está allí en la posibilidad de colocar financiamiento. Nuestros puertos del Pacífico son un reto inmenso para la actividad comercial del país. Yo creo que ahí nuestro acuerdo y la incorporación de Colombia en la ruta y la franja de la seda van a ser un escenario inmenso para discutir el comercio hacia el Pacífico. ¿Qué hacer para mejorar nuestra infraestructura del Pacífico? Si crecemos hacia el Pacífico, las exportaciones van a crecer. Y yo creo que ahí hay una senda por construir y muchas apuestas para trabajar. La altillanura es una zona donde la tierra tiene problemas en la situación de tenencia, presencia de comunidades étnicas, baldíos indebidamente ocupados, procesos de formalización de propiedad privada inacabados. Hoy queremos presentarle, esperamos poder trabajarlo con todos los gremios, los lineamientos para la producción sostenible e inclusiva de la altillanura, que nos permitan que ese 1,5 millones de hectáreas, 500.000 para actividad pecuaria, cerca de 1 millón para actividad agrícola, que no tienen conflicto con territorios étnicos, podamos producirlas de manera conjunta entre la gran industria y la agricultura campesina. Permítanos presentarles esa apuesta para resolver los temas de la tenencia de la tierra y poner a producir esa gran área que, como todos lo sabemos aquí, está subutilizada, y hacer de ese lugar y de ese territorio un centro de producción intensivo agropecuario. Y cierro con el contrato del Fondo de Fomento, que yo sé que es de interés de todas y de todos acá. El año pasado íbamos a renovar el contrato por 10 años. Yo le pedí a Fede Palma que nos permitiéramos estudiar a fondo el contrato. Es un contrato a 10 años. Esta ministra compromete este gobierno y los que siguen. Y yo creo que fue un ejercicio que, pese a todas las tensiones y angustias que eso genera, fue el más acertado, porque hoy venimos de manera muy avanzada en la revisión de las condiciones de esos 10 años de administración del Fondo de Fomento. Un fondo que, insisto, tiene mucho que mostrar, porque cuando el ministerio pide la información, debo decir, quien pasa primero la información es Fede Palma, y está clara y está organizada. Podemos hacer de la administración que la ley 138 del 94 le entregó a Fede Palma un ejercicio cada vez mejor, y yo creo que sí. Vamos a firmar el contrato, ese que firmamos en el 95 y que vamos a firmar que firmamos en el 94 y que vamos a volver a firmar este año, con mensajes muy importantes.
Primero, la parafiscalidad en Colombia debe ser responsable. La parafiscalidad en Colombia tiene un compromiso con todos y todas las productores, agremiados o no. La parafiscalidad en Colombia, como se pensó, es aquella que, como ustedes lo vienen haciendo, pueda invertir en investigación, invierte en asistencia técnica, ayuda a la comercialización y está ahí, pendientes de todos y de cada uno de los productores. Yo creo que esta minuta, que prontamente estará lista y haremos público en el momento en que firmemos nuestro contrato especial, es un mensaje importante de la administración del recurso público y de la necesidad que tenemos de decirle a todos y a todas las productores que sus contribuciones parafiscales están bien administradas y dan respuesta a la política que tiene cada uno de los gobiernos que dirige, pero a las necesidades de cada uno de los productores y de productoras. Ese contrato está en camino, no tiene ninguna dificultad y tendremos, yo creo, que el mejor contrato parafiscal que hayamos podido tener si lo hubiésemos firmado antes. Finalmente, y permítanme ser testaruda e insistente en esto, en los momentos más difíciles debemos tener las actitudes más sólidas. Ante las crisis, todos y todas, unos más que otras, los funcionarios públicos, por supuesto, tenemos una obligación, pero también el sector privado, debemos estar a la altura de las necesidades del país. Tenemos un deber con la historia y un deber con este país hoy. Es un país dolido de la guerra. Es un país al que no podemos dejar que la violencia le gane, pero es un país de alta exclusión y desigualdad. Es un país de injusticias. Y yo creo que nadie podría sumarse o dejar de sumarse a la necesidad de reconstruir el tejido social, como lo dice este eslogan, con inclusión, con justicia, en la posibilidad de sustraer de nuestras diferencias la guerra, las armas y la violencia. Es nuestro deber en este momento de la historia. Este gobierno está comprometido con la paz. Este gobierno trabaja día a día por tratar de llegar a acuerdos. Este gobierno no va a desfallecer en la necesidad de hablar de una lógica distinta en el sector agropecuario. Y el sector, con los datos que hoy puede mostrar, con la redistribución de tierras, con la recuperación de activos, con la restauración de ecosistemas, con el índice más alto de abastecimiento alimentario de muchos años, con un crecimiento inusitado del aporte del sector a la economía, un sector que crece y crece en el marco de la diferencia, debe ser el ejemplo para las discusiones de este país. Yo sé, estoy convencida, y es mi tarea como ministra de Agricultura, que podemos encontrar acuerdos para que esta Colombia cambie. Lo estamos haciendo con la jurisdicción agraria y lo seguiremos haciendo con cada una de las cosas que tengamos que formular y con nuestra apuesta de política pública. Cuenten ustedes con la disposición de este ministerio, como lo hemos hecho al seno de la Junta Directiva de la SAC, con la disposición para discutir cualquier resolución, decreto o apuesta legislativa que a ustedes les genere angustia. Y hablaremos con ustedes de la manera más clara y franca. Reconoceremos las diferencias y en donde nos podamos poner de acuerdo, impulsaremos los caminos. Nuestra apuesta de justicia no es opuesta a la apuesta de crecimiento que ustedes tienen. Creo que todas y todos los acá presentes sabemos que podemos y tenemos la obligación de superar la desigualdad, de superar la injusticia, de superar la guerra y de construirnos como un país distinto de cara a la potencialidad de esta Colombia, potencia agroalimentaria que va creciendo y que seguirá creciendo de la mano de todos acá, porque todos le apostamos a una Colombia diferente. Muchísimas gracias.